hoy en Ocaña se está celebrando estas primeras jornadas de pan artesano. Y para hablar de pan y de sus valores nutritivos, qué mejor que hacerlo con nuestra nutricionista Esther Dorado. Buenos días, Esther. Buenos días, Rocío. Bueno, ¿el pan es bueno o es malo? La gente que se preocupa mucho por su dieta. Efectivamente, el pan es un alimento que en los últimos años hemos visto que ha disminuido en su consumo por el miedo que tiene todo el mundo a que el pan engorda. Pues bien, hoy desde aquí vamos a decir a todo el mundo que el pan realmente no engorda, que el pan debemos de incluirlo a diario en nuestra alimentación para conseguir que efectivamente la alimentación del día a día sea totalmente equilibrada, y lo que vamos a hacer, como es lógico, es estar pendiente de esa cantidad de pan que tomamos y de cómo lo combinamos, que al fin y al cabo es lo que nos puede llegar a crear un desequilibrio en cuanto al pan en la dieta. Y ya que estamos hablando de pan artesano, evidentemente los beneficios son mucho mejor del artesano que el uno que esté precocinado, ¿no? Efectivamente. Ahora es cada vez es más común que todo el mundo, cuando va al supermercado, suele comprar siempre pan precocinado, y desgraciadamente todos los panaderos artesanos van viendo cómo disminuye el consumo de esos panes que realizan en sus obradores. Desde aquí igualmente vamos a decir que es mucho más saludable consumir un pan artesano, porque ese pan artesano no va a llevar añadido grasas. Sin embargo, un pan industrial, para conseguir esa conservación, esa congelación, ese luego prehornado para sacar a la venta, hay que añadir grasas industriales. Esas grasas industriales a la larga pueden tener efectos perjudiciales hacia la salud, de tal forma que efectivamente es mucho mejor consumir un pan artesano, y encima más rico, como he comentado antes. Siempre es un pan más jugoso, es un pan más tierno, es un pan mucho más sabroso que el pan industrial. Claro, porque evidentemente ha incrementado el consumo de pan de peor calidad, ¿no? La gente no se preocupa. ¿Y por precio? ¿Cuesta más o menos lo mismo, tú consideras? Suele ser un poco más económico el pan industrial que el pan artesanal, pero sí que es cierto que es todo como lo miremos. A la larga, realmente la diferencia económica que hay entre consumir un pan industrial y un pan artesano tampoco es demasiado representativo. Yo creo que es más bien por comodidad. Es decir, tú vas al súper, igual que vas a comprar la leche, vas a comprar los yogures, vas a comprar X, compras el pan de allí. Entonces, ese pan obviamente no está elaborado igual que el pan de panadería. Y sin embargo, si quieres el pan artesano, tienes que hacer como el desplazamiento de tu súper normal a ir al panadero y comprarlo allí. Pero es recomendable. Y Esther, a ver, el pan bueno, el pan artesano, el pan que hace cada mañana el panadero que se levanta muy temprano, ese pan, ¿qué beneficios aporta? Pues realmente el pan es un alimento que está caracterizado realmente por su alto contenido en almidón, que son los hidratos de carbono. Es muy importante la inclusión de los hidratos de carbono en la dieta, aunque están muy mitificados y parece ser que todo el mundo piensa que engorda, pero es falso, porque entre el 55% y el 60% de las calorías que aportamos en nuestra alimentación tienen que provenir de esos hidratos de carbono, de tal forma que para conseguir crear ese equilibrio en la alimentación del día a día y ese porcentaje de carbohidratos, es muy importante que incluyamos ese pan en cada una de las comidas del día. Aparte de aportar ese almidón, que si el pan está hecho con harina integral, vamos a conseguir que igualmente aporte mucha cantidad de fibra. La fibra nos va a ayudar a regular nuestro tránsito intestinal, igualmente nos va a ayudar a que ese pan que consumimos incluso nos aumente el efecto de saciedad, y estamos hablando de que el pan igualmente es un alimento muy rico en vitaminas y minerales, fundamentalmente en vitaminas del grupo B, como estábamos hablando de la vitamina B1, B2, B6, B3 y ácido fólico, y en minerales como sería el calcio y el selenio. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que no tiene nada que ver la proporción de vitaminas y minerales que aporta un pan normal, un pan blanco, a un pan integral. ¿De acuerdo? Cuando el pan está hecho con harinas integrales, siempre el contenido en cuanto a vitaminas y minerales será mayor que el que está elaborado con una harina refinada, porque ese contenido en vitaminas y minerales realmente lo tiene la cáscara del salvado. Y Esther, este pan, siempre la gente a lo mejor dice que es mejor comprar uno que tenga más miga y esté más jugosito, o eso quizá engorda más. No, todo el mundo efectivamente piensa que la miga engorda más. Y realmente es todo lo contrario. O sea, en volumen, tú te comes la misma cantidad de volumen de corteza que de miga, y a proporción te está aportando menos calorías la miga. ¿Por qué? Porque la corteza solamente, o sea, al estar seca, solamente está aportando lo que es ese almidón y esa harina tostada. Sin embargo, la miga, al estar
más jugosa, tiene mayor contenido en agua. O sea, el pequeño porcentaje de agua que contiene el pan está en la miga. Por tanto, a misma cantidad de volumen es mejor miga que corteza. Ah, bueno, pues quédense ustedes con eso. Y Esther, en el momento de comer pan, has dicho, el pan es buenísimo, hay que comerlo en cada comida, pero ¿qué cantidad se debe comer? Estaremos hablando de unos 40 gramos aproximadamente en cada comida, de tal forma que al final una persona, siempre es cierto que hablamos de personas sanas, con una actividad más o menos moderada, al final del día esté consumiendo entre 120 y 150 gramos de pan, porque incluimos el pan del desayuno, el pan de los tentempiés y el pan de las comidas principales. ¿De acuerdo? Pero en cada comida principal unos 40 gramos aproximadamente es de lo que estaríamos hablando. Cuando se pregunta, ¿el pan engorda o no engorda? Ya decimos que engorda lo que le echemos dentro, ¿no? Efectivamente. No tiene nada que ver hacerte, por ejemplo, un bocadillito de jamón serrano que hacerte un bocadillo de chorizo. Si tú has hecho una comida con mucha salsa y esa salsa es rica en grasa y nos liamos a mojar pan, obviamente las calorías no están proviniendo en su mayoría del pan, sino de la grasa que tiene la salsa en la cual lo estamos mojando. De tal forma que es lo que hemos dicho antes. Si creamos ese equilibrio de comida y racionamos nuestra cantidad de pan, el pan no nos va a hacer engordar, sino que nos va a ayudar a estar mucho más sano y nos va a proporcionar esa dosis de energía que todo el mundo necesitamos para llevar a la actividad del día a día. Hay personas que tienen intolerancia alimenticia y, por ejemplo, a la harina o diferentes sustancias son celíacos. ¿Esas personas también deben incluir el pan, aunque sea adoptado a ellos a su dieta? Sí, lo único que esas personas sí que es cierto que han de consumir un pan de maíz. El problema del pan de maíz comparado al pan de trigo o al pan de avena, al pan de centeno, que un celíaco no lo puede tomar, es la esponjosidad. Realmente un celíaco es intolerante al gluten. El gluten es lo que da la esponjosidad al pan. Entonces, siempre vamos a encontrar un pan de peor calidad, aunque sí que es cierto que cada vez se van elaborando panes de maíz mucho más ricos, pero obviamente esa persona tiene que incluir igualmente su pan en cada comida, porque la ración de carbohidratos en su alimentación debe de cumplirla como otra persona. Esther, hoy en día podemos ir al supermercado, como decías, y encontramos panes de diferentes tipos. Existen biscotes de pan, panes tostados. ¿Eso es bueno o es malo? El problema es el contenido en grasa. Cuando estamos hablando del pan de molde y el pan tostado, que mucha gente sí que es cierto que lo consume igualmente por esa comodidad. Como el tipo de vida que llevamos tan acelerado, hay veces que no nos da tiempo de tener pan tierno en casa. Entonces siempre tenemos el comodín del pan de molde y de los biscotes. Entonces, en cuanto a calorías, la diferencia que hay no es excesiva en contra de lo que todo el mundo se piensa, que la gente piensa que el biscote, el pan tostado, engorda al menos que el pan normal, y es totalmente falso, pero sí que es cierto que el contenido en grasa, tanto de ese biscote como de ese pan de molde, fundamentalmente en el pan de molde, es mayor. Entonces, lo podemos consumir, pero no tanto de una forma diaria. Es decir, no pasa nada porque un día no tengamos pan fresco y tomemos pan de molde o biscotes, pero es mucho más recomendable el consumo del pan de panadero artesano en el día a día. Bueno, recomendable además también por el sabor y por todo. Pero Esther, la gente que dice, a mí es que me encanta el pan, y hay gente que no concibe comer sin pan, porque sacia, ¿no?, al comerlo. Eso es, el pan cuando llega al estómago absorbe todo el agua que estamos tomando con la comida, se hincha fundamentalmente la miga y aumenta la saciedad. Y luego sí que es cierto que gracias al pan conseguimos mantener unos niveles de glucemia constantes en sangre. Si una persona no tiene un nivel de glucemia, unos niveles de glucosa estabilizados, sino que tiene picos, va a tener como picos de hambre, o sea, picos de deseo hacia la comida que le resulta muy difícil de controlar. Por tanto, si toma pan en cada una de las comidas, esos picos de glucosa no serán tan grandes y por tanto se va a encontrar todo el día como más saciado, más estabilizado y con más sensación de control a la hora de ver lo que come. Lo decía nuestro compañero Juan Pedro, que hoy el programa va a ser de toma pan y moja. La gente, esto de tomar pan y mojar es algo que la gente no puede evitar, ¿no? Y se puede mojar. Y se puede mojar. Se puede mojar. Yo con mis pacientes lo digo muchas veces. Digo, el plato de comida es tuyo y el pan igualmente es tuyo. Puedes. Cómetelo como quieras. Solo de postre mojando. Si el problema realmente es la grasa que tiene en lo que mojamos. Es decir, la típica tostada de pan con aceite de oliva que a todo el mundo nos gusta tanto. Se puede tomar.
lo que hay que hacer es controlar la cantidad de aceite que estamos echando en esa tostada. Ahora que es muy típico cuando vamos a los restaurantes que ponen al centro siempre a lo mejor algún aceite especial que elaboran de cosecha propia y antes de comer empezamos a mojar, a mojar. No pasa nada porque mojemos un poquito, pero no mojemos el mollete de pan en aceite antes de comenzar la comida porque luego va a caer otro mollete de pan mientras que estamos comiendo. Y ahí empezaría el problema, ¿no? Ahí entonces efectivamente comienzan las complicaciones. Porque cogemos pan y no tenemos fin del pan. Todo con control es bueno. Y que, por ejemplo, ¿qué tipo de pan tiene más grasas saturadas? Lo comentabas al principio, el pan de molde quizá. Fundamentalmente en pan de molde. Es el pan de molde y todo el pan industrial, todas estas baguettes que encontramos ya precocinadas para llegar a casa y meterlas al horno. Esos son los alimentos que más cantidad de grasa saturada tienen. Aparte de más grasa saturada, incluso tienen más cantidad de sal. O sea, todo lo que ya vemos conservado, tanto el pan de molde como los biscotes, tienen más cantidad de sal que el pan artesano de panadería. Bueno, Esther, ¿cómo se está pasando, Juanpe? ¿Y qué cantidad de panes? Y bueno, este nuevo cereal natural, ¿no? El Tritordeum. Hambre nos está entrando, hambre, yo creo. Muchísima hambre, claro que sí. Comer esos panes y la verdad es que se agradece efectivamente este encuentro porque una de las cosas que están diciendo y estoy totalmente de acuerdo es que hace unos años no prestábamos para nada atención a la calidad del pan que estábamos tomando. Ibas fuera a comer y, como bien dicen, un buen vino, buena comida, pero va el empuje de la comida, mal pan. Y sin embargo cada vez son más los restaurantes en los cuales te encuentras diferentes tipos de panes y de elaboración casera de ese pan. Entonces, por fin se está prestando atención a la calidad de un buen pan para que la gente que no puntualmente come fuera, sino que a diario come fuera de casa, que es el problema. Porque tú comer un día fuera de casa y comer un mal pan no te perjudica realmente. Pero cada vez son más las personas que todos los días deben comer fuera de casa y ese pan que toman, si es de mala calidad, a la larga en su salud sí que es cierto que le puede llegar a repercutir negativamente. O sea que es imprescindible comer un buen pan porque a la larga perjudica, sino a la salud. Y aparte que saborear que el buen pan, el recién hecho, no es igual que uno que comprábamos, por ejemplo, en un supermercado. Esther, ya que seguimos hablando de panes, hay frases de gente que vas al supermercado que dicen, por ejemplo, que el pan tostado creen, por ejemplo, que engorda menos. ¿Eso por qué es? Sí, de hecho, muchísimas personas no comen pan, sino que comen pan tostado, no porque no les guste el pan o porque no lo puedan comprar, sino porque efectivamente piensan que el pan tostado no engorda. Y no tiene nada que ver en cuanto a calorías. Realmente las calorías que tiene el pan tostado y el pan blanco, estamos hablando de unas 20 kilocalorías de diferencia por 100 gramos de producto, menos el pan blanco y un poquito más el pan tostado. ¿Por qué podemos llegar a aportar menos calorías a nuestra alimentación si tomamos más pan tostado? Por la cantidad. Es decir, tú sentarte a comer y comerte 40 gramos de pan te puede resultar a veces difícil porque en el fondo quieres seguir comiendo más pan. Tú te lías con un pan bueno y te comes tus 40, 50 y 100 gramos de pan sin ningún tipo de producto. Sí, sin darte cuenta, además. Sin darte cuenta. El problema es que 40 gramos, por ejemplo, de pan tostado, de estos biscotitos, cansa. O sea, llega un punto en el cual como que 40 gramos ya resulta pesado, está más seco que el pan blanco. Entonces, realmente muchas personas adelgazan comiendo pan tostado, pero porque disminuyen la cantidad de pan que están tomando. Pero si toman la misma cantidad de pan que de pan tostado, la bajada de peso se va a producir de la misma forma. Y van a disfrutar más el pan. Pues eso seguro. Bueno, y usted, en casa, queremos que nos cuenten cómo era antiguamente, cómo ha cambiado el pan de antes al pan de ahora. Estamos deseando escucharles. Tienen el teléfono abierto para que lo hagan. El 925 28 87 91. A mí me contaba mi abuela que cuando iba a comprar pan, ella compraba una hogaza de pan y decía, niña, que se mantenía tierno mucho tiempo, no como ahora. ¿Eso a usted también le pasaba? Bueno, pues llámenos al programa y cuéntenoslo. Y así todos aprendemos cómo era el pan de antes y cómo era el pan de ahora. Recuerden el teléfono, el que ven en su pantalla. Esther, es que antes ocurría eso, ¿verdad? Que el pan... Y todavía si compramos un pan bueno llega a pasar. A mí me ha dado el caso de hacer una reunión familiar, comprar una buena hogaza de pan grande casera, sobrarte pan, pero luego ir teniendo para el resto de días sin necesidad de tirar ese pan. Y sin embargo, lo que se ha dicho al principio del programa, en la conexión con el encuentro, es que cuando compramos un pan industrial, un pan precocinado, muy tierno, cuando lo compras te puedes comer la barra según está sacada del horno, pero la
dejar 2 horas y ya pierde está todo. súper dura y No mucho vale. más seca y mucho más áspera. Entonces, eso realmente es gracias aparte para un buen proceso de elaboración de ese pan, gracias a una buena harina. Una buena harina rica en gluten y con el porcentaje de gluten que realmente debe tener es el que nos va a ayudar a conseguir ese pan tan esponjoso y de esa durabilidad. ¿De acuerdo? Sí, Esther, hoy por ejemplo hay gente que compra pan, como no están tan buenos y no son artesanos, y dice, bueno, pues lo congelo y así mañana tengo pan. ¿Pierde propiedades el pan si a lo mejor No. lo congelas? No, a nivel nutricional no. Puede perder propiedades a nivel organoléptico. Es decir, que tú al sacar el pan del proceso de congelación se haya quedado un poco más seco, a la gente no le resulte tan llamativo como el pan recién hecho. Pero a nivel nutricional, esos carbohidratos que hemos dicho que aporta el pan, esas vitaminas y esos minerales van a ser igualmente contenidos. ¿Recomendarías a todo el mundo que al desayunar o ese pan del día anterior o lo que sea, que aprovechen y lo desayunen con un poquito de aceite? Sí, mejor que el pan de molde. Todo el mundo tira del pan de molde o estos panecillos blanditos tipo bollo de leche, porque son mucho más cómodos porque siempre están tiernos. Pero como hemos hablado antes, la cantidad de grasa saturada que tiene ese tipo de panes es mucho mayor. Por tanto, mucho más recomendable por la noche. Cogemos el pan que ha sobrado, lo metemos en una bolsita y lo dejamos en la despensa. Y luego al día siguiente, partes de esa rebanadita de pan, echas un pelín de agua por encima, solamente lo humedeces y lo pones a tostar y vamos a conseguir un pan súper rico para echar un poquitín de aceite, un poco de tomate, un poco de mermelada, un poco de jamón serrano, un poco de pavo, para el desayuno que cada uno quiera, Estupendo. igual que para el bocata de los niños. O sea, siempre es bocadillo de los niños para el cole. Pues al final, o pan de molde, o los bollitos que hay de tipo de perrito caliente, o esos panes de leche. Pues habituémonos a dejar el pan siempre por la noche. Comprar un poquito más si es necesario, para que luego a la mañana siguiente, mientras que nos arreglamos, nos duchamos, el pan se calienta en un pispás, se rellena un poquitito y ya tiene el bocadillo de los niños. Y riquísimo. Y mucho más saludable. Más sano. Pues usted recuerde que tiene el teléfono abierto para que nos cuente sus experiencias con el pan. Si le gusta, si no puede evitarlo, si no puede quitarlo de su dieta. El teléfono 925 28 87 91. Nosotros estamos deseando escuchar sus testimonios. Esther, es lo que dices, ¿no? Que el pan, cuando está tan rico, es que hay gente que dice, yo veo pan y digo, ay, que me gusta a mí el pan y no puedo parar. No lo puede controlar. No se puede controlar. Y una cosa que sí que es cierto, que cuando estamos, por ejemplo, hablando del pan tostado, de los biscotes, cada vez ya es más frecuente en las panaderías, en los obradores de panaderos, encontrar pan tostado, pero artesano. Es decir, ahí ya hablaríamos de otra cosa. No estamos hablando del mismo contenido en grasa y en sales del pan de biscote del supermercado, lo que toda la vida hemos comprado, ahora ir a las panaderías y encontrar su propio pan que lo tuestan ellos para conseguir ese biscote, que es mucho más casero y al final las propiedades nutricionales que tiene es el mismo que el del pan fresco. Esther, ¿qué te parece si nos vamos a Quintanar de la Orden y conocemos a Jesús? Buenos días, Jesús. Buenos días. Buenos días. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, que yo he sembrado bastante trigo y todo lo que hablan ustedes de ciertos trigos, verdaderamente no lo conocen ustedes porque no han sido al campo. Pero hoy el candial que teníamos en La Mancha, como el trigo mocho, eso han sacado un pan estupendo. Pero yo creo que muchas personas de la juventud que hay hoy en día, pues no conocen lo que es el pan. Porque estamos comiendo pan artificial sin saber lo que comemos. Pan que queremos ganar los dineros a puertas, pero no puede ser. Pero ahora mismo, si usted comprende que el pan de candial, porque ha dicho un señor del trigo duro, el trigo duro ha venido del extranjero. Y el extranjero nos tienen mucha envidia a los españoles. Pero ahora, como el candial que teníamos en La Mancha y el mocho, como eso no hay otra cosa. Sí, es que... Muchas gracias. Ay, Jesús, es que es verdad que los tiempos cambian, la gente joven no conocemos la magia, la esencia que tienen nuestros campos castellano-manchegos porque no lo hemos vivido. Pero ¿cómo sabía ese pan de antes? Jesús. ¿Me escucha? Dime. Quiero que me diga usted que tenía trigo. ¿Cómo sabía ese pan? ¿Cómo definiría ese sabor? Ese pan, pues según también las fábricas de pan, porque muchas
Jesús, yo le voy a pedir una cosita. Baje un poquito el volumen de su televisión. Porque si no... Sí, lo estoy bajando. Muy bien, haga eso, estupendo. Y cuéntenos, Venga, ¿cómo era ese pan de antes? pues ya no te escucho. ¿Me oye? Jesús, bueno... Muy bajo, voy a darle más alto. Bueno, Jesús, pues, quiero que me cuente de un modo muy rapidito, ese pan, ¿cómo estaba? Ay, ¿cómo va a estar? Riquísimo, ¿no? Te ponía el pan en el escriño con 8 o 9 días y te lo comías sin ganas. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos cómo era ese pan de Gracias antaño. a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Pero que tengamos más cuidado con lo que comemos, que comemos mucha porquería. Eso seguro, nos lo comentaba nuestra nutricionista. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Y usted también, cuéntenos cómo era el pan de antes, el pan que compraba, se ha cambiado mucho con el de ahora. Si no puede evitar el pan de su dieta porque le encanta. Bueno, pues todo eso sabe que os lo pueden contar al programa, entrar en directo con nosotros o incluso aprovechar y consultar lo que quiera a nuestra nutricionista. El teléfono, el 925 28 87 91. Estamos deseando escucharles. Esther, nos lo decía él. Qué mal comemos Qué ahora mal. y qué bien se comía antes. Lo hemos dicho ya antes, efectivamente todo el mundo ahora vamos a comprar pan y como está recién sacado del horno y está tan tiernecito decimos, qué pan tan rico de ese supermercado, qué pan tan rico este de piquitos de otro supermercado. Y realmente el pan que está El de bueno es el de verdad, o sea, una buena hogaza de pan. Esther, Juana, que nos llama desde Cuenca, tiene un problema. Vamos a ver qué le ocurre a Juana. Juana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, yo Cuéntanos. quiero preguntar sobre el pan de los celíacos. Vale, pues adelante con su pregunta. Pues el pan que no se hace fresco, es todo con precocinado. Y claro, el pan precocinado, pues ya sabes que no es igual que el natural. Lo que estamos hablando, que tiene efectivamente más cantidad de Exactamente, grasas. viene prefabricado, lo tienes que meter al horno y todo ese rollo. Entonces yo prefería a ver si hay pan fresco de celíacos. Eso depende de la panadería. Yo ahí, Juana, lo que haría es investigar un poquitillo, tanto en su pueblo o en los pueblos aledaños, si efectivamente algún panadero hace pan para celíacos. Y si no es así, incluso hablarlo con ellos, porque a lo mejor puede llegar a un punto en el cual si una panadería ve que se solicita ese pan para celíacos, ellos pueden llegar a elaborarlo. Sí que es cierto que como es mayor minoría en la de personas celíacas que comen pan, en muchos sitios efectivamente no se molestan en hacerlo y al final tiene que ir a los supermercados para encontrar ese pan solamente precocinado. Por tanto, indague un poquito, investigue, ¿de acuerdo, Juana? Porque a lo mejor cerca de usted puede comprar pan. Si ve que no está en su mismo pueblo, pues puede hacer lo que estamos hablando. Comprar alguna barrilla, lo congela y luego poquito a poquito lo va sacando todos los días y lo va consumiendo. Sí, pero es Juana. una dieta segura 100% que no esté contaminado. Que ese es el problema que tenemos. Sí tendrían que asegurarlo, si las condiciones y las medidas higiénico-sanitarias que mantiene esa panadería son las correctas, no tendría que haber ningún tipo de contaminación cruzada, como cuando va a los restaurantes. Igualmente, Juana, es Muchas intentar que encontrar algún sitio donde poder fiarse para que no le resulte tan obligatorio el consumir siempre pan precocinado. Sí, sí, en Madrid sabemos que hay pastelerías, hay cosas, pero pan fresco no se encuentra. No Pues, se encuentra. yo sí que en algunas panaderías lo he visto, Juana. Sí, pero es precocinado. Pone No. pan. Yo en panaderías caseras, artesanales, sí que he encontrado pan para celíacos. Pues si hiciera el favor de darnos unas señas, porque aquí en Cuenca no tenemos. Claro, Porque- es lo que no sé, allí cerca de ustedes si lo podría haber o no, Juana. No, Por eso no, he dicho no, que aquí no hay. que investigue. Ya le digo, nos vamos a Madrid a por los productos. Y también podría hacer la opción de hacer usted el pan en casa, Juana. Ya, pero si lo encuentras, pues no tienes que estar- Qué más rápido. Bueno, pero puede hacer una cosita, un día dedicarle más tiempo a hacer más cantidad de pan Vale. y congelarla. Yo los fines de Muchas semana gracias. reconozco que aprovecho en casa y hago pan. Ah, mira. Muchas gracias. Pues Juana, pruebe a lo mejor con eso. Un poquito de paciencia, seguro que le sale riquísimo el pan. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós. Esther, eso pasa cuando vas a panaderías artesanas.
huele tan bien que dices que me compraría todo. ¿Cómo te decantas por uno o por otro? Es que es muy complicado, ¿no? Es un poquito de control. Venga, hoy vamos a probar la hogaza, otro día vamos a probar la chapata, otro día el de picos, otro día ir probando diferentes tipos de ¿Alguno más panes. saludable que otro? ¿O daría No, lo mismo? Daría lo mismo. Realmente, en cuanto a contenido calórico, el que más puede llegar a ser peligroso es estas tortas de aceite que en algunas panaderías se hacen, que están buenísimas, pero como es lógico, llevan más cantidad de grasa añadida. Pero entre un pan de chapata, un pan de hogaza, un pan candeal... También hay panes en los que ahora mismo les echan un poquito de pipas por encima. Sí. Eso incrementa el consumo calórico, ¿no? Incrementa un poco el contenido calórico, pero si estamos hablando de que al fin y al cabo controlamos la cantidad de pan que estamos tomando, tampoco te vas a comer 100 gramos de pipas incluido en el pan, unos poquillos, que tampoco puede ser mucho. Entonces lo podemos consumir sin ningún tipo de problema igualmente. Sin problema. Bueno, vamos a irnos ahora a Yuncos, en Toledo, porque ahí tenemos otra llamada que nos llama Carmen. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿A usted qué le pasa? ¿Qué nos quiere contar? A mí solo una cosa pequeñita, que yo todavía como pan natural hecho en la Tahona una vez al año, cuando voy a Galicia en verano, que compro un pan de esos grandotes y nos dura una semana. Qué rico. Está congelarlo ni buenísimo. nada. Qué Está rico. buenísimo. Lo que sí nos aconseja el panadero, que en vez de ponerlo en una bolsa de plástico, lo pongamos en una bolsa de papel. Eso es. Porque según dice el panadero, el plástico es... O en la bolsa de tela de toda la Sí, vida. bueno, la bolsa de tela, pero que cuando vamos a comprarlo nos lo mete en una bolsa de papel y nos dice que no lo metamos en la bolsa de plástico. Y solo era eso, o sea que... Contárnoslo. Una vez al año yo todavía lo como. Uno de los mejores sitios para mí para comer pan, Galicia y Asturias. Creo que efectivamente de También. todos los sitios que he estado a nivel general, Sí, aunque sí, últimamente cada vez estamos encontrando por aquí panes más ricos, pero nunca me ha fallado. O sea, restaurante o panadería a la cual has ido en Asturias o en Galicia, Compras un pan pan. exquisito que te puedes llegar a meter a la boca. Es que todavía hay muchas tahonas, o sea que ahí no hay pan. Hombre, lo habrá en grandes superficies, claro. Pero bueno, por aquí podemos seguir buscando porque hay Pero- panaderías súper ricas. Sí, aquí en el pueblo también hay, ¿eh? En Yuncos, seguro. 2 o 3 fijo, yo conozco una fijo y yo creo que hay alguna más, pero que no sé cómo se llaman, claro. Pero que sí, porque yo no soy nacida aquí, yo soy de fuera. Pero sí es bueno que se ve perfectamente la diferencia. O sea, tú compras... Sí, ¿no? Y los bollos que hacen, unas tortas de aceite y los mantecados y todo tiene nada eso. que Si ver. quieres artesanos, tienen unas manos, tienen una... En la elaboración especialidad. y la materia prima. Estamos dando No una será buena tan materia bonito prima. como lo de fábrica. Pero oye, pero sabe mucho mejor. Pero yo ahora mismo tengo mi nieta que con esto del Masterchef está loca perdida. Claro. Y todos los días quiere hacer bollos con su madre para llevarlos al colegio. Mírala. Pues déjala, Carmen. No, si nosotros la dejamos, lo que pasa es que está redondita. Lo peor es comérselo, efectivamente. Es lo que yo digo de estas cosas. Hay que hacer cosas en casa. Yo experimento mucho, pero luego ¿quién se lo come? A ver, yo ahora mismo, ayer hice torrijas y vamos, van las torrijas que buenas. Bueno, Carmen, pero que dale la oportunidad que a lo mejor se convierte en una maestra en la cocina. Hay que saber cómo es su nieta. Con que se prepare para el día de mañana Bueno. ser una buena profesional, me da lo mismo lo que sea. Claro, eso es. Bueno, No, lo que sea, da igual. lo que sea, efectivamente. Que ella sea feliz, muy importante. Carmen, Que sea buena persona. también, imprescindible. Venga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos eso. Un abrazo muy Igualmente, fuerte. Venga, adiós, adiós. Oye, ya te nos has dicho, yo la verdad que aprovecho el fin de semana para hacer pan. Si hacemos pan uno mismo, ¿qué ganamos? Pues ganamos la garantía de saber realmente lo que estamos echando a ese pan. Ha aparecido por ahí la orina que yo utilizo realmente para hacer el pan casero y es como podemos llegar a controlar la cantidad de sal que se echa a ese pan, qué cantidad de grasa, si haces diferentes variedades de pan, le echas a ese pan. O sea, al fin y al cabo tú estás controlando todo el proceso. Entonces yo siempre que tengo un poquito de ratito libre el fin de semana, pues sí que hacer una hogaza de pan, hacer pan de molde para las tostadas del desayuno, que ahí es donde controlo la cantidad de grasa que le echo y que le dejo de echar. ¿Y es muy difícil hacer eso? No es tan complicado, Muy es un poquito de complicado. paciencia. Un poquito de paciencia. Te enfundas el mandil y estar un poquito pendiente. Sí que es cierto que, como decía Yago, pues estar pendiente de realmente ese proceso de fermentación, si está creciendo, un poquito más de calor, un poquito más de frío. Es divertido. Es divertido. Lo peor es que luego pues tienes que estar con muchísimo control para no comerte la cantidad de pan que has elaborado. Pero siempre para eventos especiales se hace. Claro, dicen que hay que tener muchísima paciencia para hacer pan. Bueno, para estar siempre en la cocina y conseguir buenos platos, conseguir realizar buenos platos. Bueno, vamos a irnos ahora a otra llamada que nos llama Alba. Buenos días, Alba. Oiga, Aurora, buenos días. Perdona, ¿desde Aurora. dónde nos llamas? de Torralba de Oropesa. Qué bonito. Bueno, y cuéntanos.
Bueno, mire, yo es que soy muy de casera, yo hago todos los dulces y todo en casa. Pero otra vez hacíamos una torta que la llevábamos de chicharrón, que echábamos el chicharrón de la manteca. Sí. Entonces yo la hago con esta masa, compro masa en la panadería, hecha la masa, y a mí no se une con lo que tengo, lo que he hecho, aguardiente y cositas. No las puedo hacer. Entonces yo quería hacer una masa de pan natural, a ver si podía hacer las tortas. ¿Me oye? Sí, claro, pues... Vale, es que... Búsquese una buena receta. Tengo levadura en casa, pero no sé la cantidad ni nada. Ese Otra que... vez, ya digo, hacíamos unas tortas riquísimas y mis hijas las añoran. Y quería ver si las podía hacer. Eso dígale a su hija que Internet es un mundo, buscar una buena receta de pan. Y ahí lo que hace usted es elaborar su propia masa de pan. Solamente lleva harina, solamente lleva harina, la levadura concentrada, que imagino que la compra fresca del supermercado, un poquitín de sal y agua. Entonces sí que es cierto... Sí, dígame. No, dígame, Aurora. Quería saber la cantidad que hay que adaptar de levadura a la cantidad de harina. ¿Pero es fresca la levadura que tiene? ¿Diga? ¿Es fresca o es prensada o es seca? No, es de esto que se compra, por ejemplo, en el supermercado. Pero es fresca, está en el frigorífico, no está seca. Sí, no, está en el frigorífico. Mira, puede hacer panadera aquí, Rocío. Sí. Bueno, yo habitualmente suelo echar... A veces que lo haces, ¿no? Aprovecho de mí un medio kilo aproximadamente de harina y unos 15 gramitos de levadura fresca. ¿De acuerdo? 15 gramos. 15 gramitos. Y un vasito aproximadamente de agua. Pero el agua tiene que estar un poquito calentito y disuelva ahí la levadura. Ya. Bueno, pues es que así lo hacíamos otras veces. Y además hacíamos la masa con la levadura del pan de antes. Pues temple un poquitín el agua, disuelva la levadura, que tarde como 10 minutos, cuarto de hora, hasta que salga una especie de burbujita en la parte superior del agua. Y luego haga el volcancito y con la harina... Eche el agua con esa levadura, un pelín de sal, poquito, amasar y luego diferentes fermentaciones hasta que luego les haga esa torta tan rica, Aurora. Que si le sale bien nos tiene que traer una, ¿eh? Oye, sí, yo me apunto. Dígame. Vale. Entonces, 15 gramos de levadura, el medio kilo de aproximadamente, eso es, y Aurora. un vasito de agua de estos que hacen un cuarto de litro o así. 200 más bien. Muy bien. Sí, pues bueno, a ver si es verdad que la saco porque ya la hemos hecho y es que con la masa que compra es imposible hacerlo. Pues pruebe, si le sale bien nos llama y un día se viene al programa y nos trae una tortita. Oye, para pues probarla. sí. Bueno, yo hago mi floreta, hago mi frisuelo, hago mi manteca, todo lo hago en casa. Eres una artista entonces, una grandísima cocinera. Artista no, pero que mientras pueda me encanta hacerlo. Oye, pues eso está genial, que disfrute encima con la cocina y que luego les haga riquísimo y todo el mundo pues aprovecha de usted entonces a comerlo. Espera un momentito, le voy a decir otra cosa. Es que una hija mía le han regalado un horno de esos que hace pan de todas las 15. Sí. Entonces, ahí mismo en ese aparatito podría hacer yo la masa para mezclarlo mejor o es mejor a mano. Es una amasadora, ¿no? Sí. Sí. No, pero hace lo cuece y todo, o sea, ella no tendría que poner solamente la opción de amasado. Solamente... Claro, es para mezclar los ingredientes solamente. Bueno. Aurora, pues pruebe con eso y a lo mejor descubre un nuevo mundo. Si me sale buena, ¿la puedo llamar? Claro, nos lo cuenta. Eso, está... Encantada de que nos lo cuente. Bueno, Aurora, tenemos muchísimas más llamadas, ¿vale? Un besito muy fuerte. Vale, gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias. Y ustedes saben que pueden contarnos todos los recuerdos que tengan con el pan, cómo era ese pan de antes, cómo es el de ahora, cómo eran los antiguos hornos de leña y cómo sabía ese riquísimo pan. Y bueno, como decíamos, esa hogaza de pan que duraba tantísimo tiempo. Saben que pueden contarnos al teléfono 925 28 87 91. Y a ese teléfono ha marcado Maruja, que nos llama desde Dos Barrios, en Toledo. Buenos días, Maruja. Exactamente, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Pues aquí con la lluvia. Con la lluvia, bueno, pero no a mal tiempo buena cara, siempre. Sí. Bueno, es una bendición para los labradores. Oye, desde luego, yo que nos preocupa tanto nuestros trigo y todo, el agua es fundamental. Bueno, ¿qué quería consultarnos? Pues mira, te cuento. Yo, cuando estaba con mis abuelos, sí, sobre el pan, pues entonces llevábamos la harina nuestra. Llevábamos una saca que se decía y íbamos a hacer el pan a la panadería con nuestra harina. Y entonces pues nos hacían, a lo mejor salía de
harina, que llevábamos unos 20 o 20 y tantos panes. Y teníamos hasta que se terminaba. A lo mejor ya no teníamos, íbamos a la vez, se ponía verde, pero estaba bueno. Íbamos a la vecina y decíamos, ¿no puedes prestar un pan? Porque lo estoy haciendo en la panadería y no tengo. Y nos le prestaban y luego se lo devolvíamos. Qué rico. ¿Y cómo sabía ese pan? Pues mira, te cuento. El pan sabía estupendamente, pero como otra cosa no había... Claro. Pues eso era lo que teníamos. Es que antiguamente, como es lo que tú dices, ¿no? Que lo hacéis todos en familia y bueno, que son experiencias y qué historias más bonitas las que siempre van alrededor de antiguamente con los abuelos, cómo se hacían. Es que era la harina nuestra. Claro, añora eso lo añora, y ¿verdad? Con esa harina nos hacían el pan el panadero, luego pagábamos lo que fuese y nos lo llevábamos a nuestra casa. Decíamos, el esportón, a lo mejor salían, como he dicho, unos 20 o así, hasta que se terminaba. Que ahí no se tiraba nada. ¿Y cómo hacían? Unas tostadas, ole. Yeah. Unas migas, riquísimas. Y si hacía sopas de ajo, pues también estaban buenísimas. Que no era lo mismo que ahora. Ahora podemos elegir. Hay muchas cosas. Nos vamos a lo mejor a lo peor. Pero antes había que arreglarse con lo que tenía. Con lo que había. Otra cosa no había. Claro, Maruja. Una gente llevaba menos y a lo mejor iban más a menudo, pero depende, como las abuelas de antes no son como las de ahora, pues no es lo mismo. Maruja, dime. Preguntarte, hacíais 20 panes, ¿y qué hacíais con los que sobraban? ¿Cómo los manteníais? Una hogaza que se llama ahora, que eran unos panes redonditos. Qué rico, ¿verdad? Y ahora eso lo añora, ¿no? Pues cambian los tiempos. Casi que sí. Claro, lógico. Porque traes el pan de aquí, que tenemos cooperativa, y unas veces está mejor que otras. Algunas veces está buenísimo y otras veces a otro día se pone como cristal. No parece que es nuestra cooperativa. Ya. Y eso depende de las harinas, claro. Claro, y como ustedes lo hacían con su propia harina, pues sabría riquísimo. Exactamente. Ay, Maruja, qué tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Maruja... Estamos mejor ahora, pero añoramos lo anterior. Qué bueno y qué buenos recuerdos y qué buenísima idea habernoslo contado a todos para que sepamos cómo lo vivían. Oye, lo estaba viendo y me lo estaba yo pues ha hecho estupendo. Pues ha hecho lo mejor. Sí, bueno, ¿te parece bien? Claro que sí. Bueno, Maruja, pues un beso muy fuerte y que tengas un feliz día, aunque esté lloviendo, ¿vale? Pues igual para vosotros. Gracias. Y que sigáis así, que vais muy bien. Muchísimas gracias. Ale, un beso muy fuerte. Adiós. Bueno, hay que ver cómo cambian los tiempos, Esther. Oye, ¿qué te parece si vemos si el tiempo va a mejorar? Tú no te vayas muy lejos, ¿eh? No me voy, que yo contigo vuelvo aquí me quedo. Bueno, Esther, 40 expositores que están allí mostrando todo lo que saben hacer. Tú decías, a mí me gusta comer pan de Galicia, el pan gallego, qué rico. Qué rico, qué rico. Es un peligro, es una tentación realmente cuando uno viaja para allá. Pero sí que es cierto que, bueno, un caprichillo de más cantidad de pan de vez en cuando tampoco pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. En los días de vacaciones está permitido. Los panes se distinguen unos de otros por el trigo, por la forma de hacerlo, de elaborarlo. Se distinguen fundamentalmente. Cuando hablamos de diferencia de tipos de panes, puede ser por la harina que estamos utilizando. Si es la harina de trigo, si la harina de cebada, si la harina de centeno, qué tipo de harina realmente estamos utilizando. Y luego, dentro del mismo tipo de cereal que utilizamos, pues la calidad de la harina, cómo está de refinada esa harina, si es integral, si no es integral, el cultivo que ha tenido. O sea, son muchos parámetros los que tenemos que tener en cuenta para conseguir un gran pan. Combinaciones de diferentes tipos de harina, porque sí que es cierto que no tiene que ser obligatoriamente un pan hecho con el mismo porcentaje de harina de un cereal en concreto. Pueden ser combinaciones de harina de diferentes cereales. Y así poco a poco pues van consiguiendo toda esta variedad de panes que en algunas ocasiones podemos llegar a encontrar. Pues vamos a ver, Juan, Esther, Iván iba a hacer un pan con queso. Bueno, eso tiene que estar riquísimo, pero eso... Sí, es un poquito de bomba calórica. Para los días especiales. Pero bueno, para los días especiales es lo que estamos hablando. Y se Por ejemplo, hoy, ayer domingo, que es un día de reunión familiar, habitualmente se caen casi todas las casas, para un aperitivito, te tomas un buñuelito como hace Iván tan ricos y no pasa ni media. No pasa nada, ¿no? Nada, nada. Yo siempre abogo porque tenemos que disfrutar realmente de la buena gastronomía que tenemos. Lo importante es saberlo disfrutar. Es decir, todos los días comer más de la cuenta es lo que nos puede llegar a perjudicar, pero ciertos días a la semana comer ciertas cosas tampoco pasa nada, y en cantidades moderadas. Claro, sí, en cantidades moderadas.
Que es imprescindible, porque si no, claro, si no luego entran y queremos ahora mantener un buen tipazo para... Por ejemplo, ahora llega la Semana Santa y todos los días para la Semana Santa, el que sale de vacaciones o el que se queda en casa y come dulces, pues bueno, nos podemos llegar a permitir esos caprichitos. Lo más importante es que ajustemos, como aquí tantas veces decimos, las fiestas a los días que son fiestas, no a solamente el día que me apetece, que es lo que habitualmente la gente hace. Claro, eso es un problema, pero los días festivos, chicos, señores, señoras, en casa, disfrutarlo, que tenemos una gastronomía aquí en Castilla-La Mancha riquísima y nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre en Ocaña, en esta localidad toledana, con motivo de ese primer encuentro de pan artesano. Iván Cerdeño antes nos mostraba que iba a sorprendernos con una tapa riquísima, con un buñuelo con queso en su interior. Bueno, eso tiene que estar sensacional, pero todo, como tanto nos gusta el pan, y tenemos aquí a Esther, nuestra nutricionista, Esther Dorado. Esther, yo quiero preguntarte, un platito que nos guste, por ejemplo, la sopa castellana, lo acompañamos con buen pan, ¿no? Claro, efectivamente, una buena sopa castellana saldrá bien rica si el pan efectivamente es de buena calidad. Ahí lo único que tendríamos que estar un poco pendientes es luego la cantidad de pan que vamos a tomar con el resto de la comida. Es decir, si nos hacemos, por ejemplo, una sopa castellana de primero con su buena porción de pan y luego vamos a preparar un segundo plato, que la cantidad de pan con la cual vamos a acompañar ese segundo plato lo tengamos un poquito de cuidado, lo tengamos un poquito más controlado. Es decir, que todo el mundo nos acostumbremos a que nos sentamos a comer y más o menos sepamos el volumen de pan que nos debemos de tomar con toda la comida, ¿de acuerdo? Porque incluso hay mucha gente que el pan le gusta tomárselo con el postre. Entonces yo he visto a muchísimas personas que una naranja o después de comer o el melón, claro, se lo come con pan. Entonces claro, si se ha comido esa persona su porción de pan con su estofado, con sus legumbres, con su pescado y luego incrementa un pelín de pan con el postre, ya ahí estamos metiendo un poquito más de pan de la cuenta. Entonces de esos pequeños detalles es de los cuales tenemos que estar siempre pendientes para que el consumo de pan no repercuta negativamente en nuestra báscula y en nuestro peso. Usted, en casa, puede seguir llamándonos al teléfono que ven en su pantalla, el 925 28 87 91, y contarnos todo lo que recuerden de cómo era antes el pan, cómo lo iban a comprar, cómo lo hacían en casa, o mejor, cómo hoy en día lo siguen haciendo. Ese truquillo que saben, podrían desvelárnoslo aquí, en el programa en directo, en Castilla-La Mancha, en El Corazón. Y nosotros continuamos con nuestra nutricionista, que recordamos que está aquí con nosotros, Esther Dorado. Esther, la Semana Santa está ya aquí, a la vuelta de la esquina, y oye, a mí se me ocurre, las torrijas, ¿tienen pan? ¿Pero cómo hacemos ese pan? ¿Qué pan podemos utilizar para hacer torrijas? Pues vamos a intentar, estamos hablando del pan artesano, vamos a buscar un buen pan. Sí que es cierto que el pan tradicional, el pan blanco, un buen pan de hogaza o una buena chapata para elaborar nuestras torrijas nos va a quedar igualmente bueno, pero sí que es cierto que en algunas panaderías ya van haciendo un pan especial para torrija. Es un pan que lleva añadido un poquito más de grasa, es un pan más parecido al pan de molde, a un pan de brioche, con el fin de que la torrija quede mucho más esponjosa cuando se sumerge en la leche. Entonces vamos a animar desde aquí a cuando vayamos a comprar el pan para elaborar las torrijas, que también vayamos a la panadería. O sea, que demos la suficiente importancia que la torrija salga buena. Ya que montamos todo lo que se monta en la cocina, que la ponemos patas arriba para elaborar esas torrijas, lo hacemos bien, que salgan realmente bien. No nos vamos a ir a cualquier sitio a comprar un pan para elaborar estas torrijas de la Semana Santa. Qué ricas las torrijas, ¿no? Qué ricas, qué ricas. ¿Tú también las haces? ¿Cómo haces pan? ¿Haces de todo? También, ¿no? Intentamos. Lo que pasa es que la Semana Santa habitualmente no estamos en casa, entonces no monto tanto Pero bueno, tú los fines de semana aprovecha y dices... Pero efectivamente hay que permitir, siempre se roba alguna mamá y nos da una torrejita, alguna rosquilla casera. Se hace, ¿no? Pues usted, cuéntanos cómo hace esas torrijas, cómo hace esas rosquillitas, cómo utiliza el pan en sus menús. Cuéntenos su truquito. Bueno, al teléfono, al que ven en su pantalla, el de siempre, que estarán aquí en directo con nosotros. Un teléfono muy sencillito, 925 28 87 91. Pueden llamarnos y contarnos todo lo que quieran. A mí me gusta mucho, como yo soy joven, lo que pasaba antes, hace muchos años. A mí mi abuela me contaba que el pan de antes nada que ver con el de ahora. ¿Cómo era? Pues usted cuéntenoslo aquí para que todos estemos informados y recordemos ese pan tan rico y que tanto duraba en nuestras casas. Esther, oye, ¿y el pan caliente? ¿Es bueno o malo? Que a mí me encanta el pan caliente, ¿eh?
Ni es bueno ni malo, lo único que sí que es cierto que hay veces que es más difícil de digerir. Es decir, tomar el pan caliente en algunas ocasiones ralentiza ese proceso digestivo y te puede hacer sentir una sensación de digestión más larga, más pesada, con más sensación de empacho cuando tomas ese pan caliente. Pero realmente el único problema muchas veces de ese pan caliente es tanto la digestión como la cantidad que se consume. Que cuando te pilla con apetito y el pan caliente, ahí sí que no aparece por ningún lado ni alimentación equilibrada, y nada, ni delgado, ni nadie. Tiras, ahí efectivamente se me falta totalmente respeto. Bueno, vamos a irnos ahora al Bonillo, Albacete, porque allí tenemos a Amancio Nicolás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos. Bueno, pues muy bien. ¿Y qué nos quiere contar? Como están hablando ustedes del pan. Claro. Aquí en el Bonillo se hace un pan muy bueno siempre. Pero yo nací en el 29 y en la guerra comimos tortas de cebada con aceite. Tortas de cebada con aceite. Qué rico, ¿no? Porque no había pan, había unas colas de pan de aquellos bollos que hacían amarillos que estaban muy malos. Ajá. Yep. Que hacían, en las colas que daban el pan para que no tenía. Pero unos bollos amarillos que estaban muy malos. Y ustedes comían, pues eso, tortas de cebada con aceite. ¿Y cómo estaban? Oh, pues riquísima el que tenía. Riquísimas, claro que sí. Que no, todo el mundo lo tenía. Claro. Que había poco entonces. Y se comía eso y ya está, y la gente no cogía peso, y la gente no desarrollaba otras patologías, porque el problema de ahora es que nos comamos una torta con aceite y nuestro buen chuletón, y antes solamente era el pan con el aceite y ya está. La tenía el chuletón muy bien nada. para que quedara fina y estaba buena la torta. Riquísimas. ¿Cómo recuerda usted ese momento, cuando veía que no podía adquirir ese pan? Pues mire usted los años que hace ya. Claro, un montón, pero bueno. Hoy, en 2015, lo revivimos, no pasa nada. ¿Cómo recuerda usted aquello? Es que se oye muy mal, Ole. ¿Me escucha? Que se oye muy mal. A ver si ahora me escucha mejor. Le estoy preguntando que cómo recuerda usted aquellos tiempos. Ya, pues mire usted los años que tengo ya. Un chaval está hecho usted. Parece que tenemos algún problema de conexión, pero bueno, no pasa nada. Nos quedamos con eso de que hacía años no había pan, eran otras épocas y bueno, mucha gente tenía que alimentarse con lo que podían. Y en aquella época, este señor nos decía, el año 1929 tenían que alimentarse solo con tortas de cebada con aceite. Fíjese cómo cambian los tiempos y ahora tenemos mucho más. Pero claro, los tiempos cambian y tenemos que adaptar efectivamente nuestra alimentación, nuestros hábitos al tipo de vida que llevamos ahora. Claro, y el pan es que es un producto de antes, de ahora y de mañana. Sí. Pero sí que es cierto que de verdad hay que acostumbrarnos a tomar pan. A todos los pequeños tenemos que habituarles igualmente a comer pan. Es una cosa que sí que es cierto que yo voy observando. A lo mejor las personas más adultas sí que aún siguen yendo a la panadería o a los supermercados a comprar pan. Pero estamos perdiendo muchísimo la costumbre de hacer bocadillos a los niños. Cuando van al colegio, al final siempre estamos tirando de productos que están preparados, de panes industriales para meter algún tipo de embutido. Y vamos a intentar acostumbrarnos a hacer sus meriendas y sus medias mañanas para el colegio con pan y que el relleno sea un relleno saludable, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo cuando era pequeña que siempre hacía lo que en mi pueblo se llama ujete. Entonces yo para merendar muchos días cogía el culito del pan, le quitaba la miga, echaba muy poquito aceite, le metía un tomate y eso era mi merienda. Entonces, es una cosa que estamos perdiendo muchísimo, ¿no? Que solamente se hacen fiestas puntuales. Y sin embargo, cuando todavía de mi edad, que soy jovencita, éramos pequeños, se hacía. Entonces, de 10 años, 15 años a esta parte, cada vez el consumo de pan parece que lo vamos disminuyendo. La costumbre como que cambia. Sí, efectivamente. Bueno, Esther, luego seguimos hablando de esto, pero vámonos ahora al Moguer en Guadalajara, porque desde allí nos llama Carmen. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, pues cuéntenos, ¿qué quería decirnos? Muy bien, muchas gracias. Díganos. Era para preguntarle lo primero, sobre el pan Bimbo, ¿tiene más grasa que el corriente? Efectivamente, Carmen. Sí, el pan grasa. Bimbo, el pan de molde, que es el que yo le denomino, es más rico en grasa que el pan común. Por eso es más esponjoso. Realmente, para conseguir un pan de mayor esponjosidad y de más larga duración, hay que añadirle ciertos tipos de grasa.
Pero aunque sea integral, aunque sea integral, porque la única integral. Claro, pero la única diferencia realmente entre esos dos panes de molde, el pan de molde blanco y el pan de molde integral, es que el tipo de harina que se ha utilizado para su elaboración es diferente. Una harina es refinada y la otra harina es integral, pero luego el resto de ingredientes, levadura, agua, grasa, es la misma. Otra cosa, le voy a preguntar sobre las torrijas. Sí. Muy bien. Mire, yo hago las torrijas de pan de Angelito Jiménez, que es muy famosa aquí en la panadería, y las hago de las barras corrientes de todos los días. Pues perfecto. Y salen riquísimas. Y le voy a decir, saldrá una torrija buenísima. Buenísima, buenísima. Pero intenten hacerlas pequeñitas, Carmen, que si no, como queramos repetir, ya va a ser mucha tela. O sea, que tiene que ser con otro pan, no. No, lo único que vamos a intentar o racionarla una en 2 tomas o que con la puntita, que es más finita que lo del centro. Claro, en pequeñas porciones, porque si no, como dice Esther, repetimos y se nos van las manos. Cuando está tan buena, una sabe a poco, Carmen. Yo lo saco de ahí, pero que están de ricas que no se lo imagina. Pues es que tan buenas una muchas veces es difícil de comerse. Muy ricas, muy ricas. Así que... Pues a disfrutarla durante estos días y como aconsejamos en la pasada consulta, mejor el desayuno, Carmen, y luego nos enfundamos las zapatillas, que creo que para la Semana Santa va a hacer buen tiempo, parece ser, y a pasear para desgastarlo. Pues sí, Carmen, imprescindible, que no vale solo comer y que hacer ejercicio también. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Muchísimas Buen gracias. día, muchas gracias. Que disfrutes. Adiós. Adiós. Sé que es eso, que es que no vamos a poner con las torrijas y todo eso. Que como están tan ricas, una es muy difícil. Te comes una y quieres Pero mira, ese consejo está muy bien. Señoras, señores, hagamos las pequeñitas, porque luego queremos repetir y mejor repetimos 2 pequeñitas que 2 grandes. Eso es. Y mejor para el desayuno, siempre como hablamos en la pasada consulta, de verdad. Vamos a acostumbrarnos a disfrutar de las cosas en las horas que es más recomendable disfrutarlas. O sea, eso de que llegamos por la noche a las 12, todas las procesiones, ya descansaditos, destempladitos, y para llenar un poquito la tripa me como una torrija, me voy a la cama, no. Mal plan. Solo para desayunar mejor, para que así podemos digerirlo mucho mejor, ¿no? Eso es. Que si no, luego llegan los arrepentimientos y a la semana siguiente todo el mundo a correr, porque si no, no hay forma. Bueno, Esther, qué interesante, qué apasionante el mundo del pan, lo que da de sí, ¿eh? Lo que da de sí, sí que es cierto que estamos hablando mucho y siempre hay más que abarcar. Y bueno, sobre todo eso, defender el pan como un alimento muy saludable, muy bajo en grasas, que todo el mundo igual se piensa que en general es muy rico en grasa. Y si el pan es artesano y el pan es como debe de ser, eso es totalmente falso. Y que debe de formar parte de una alimentación equilibrada y saludable de todo el mundo. Y muy pendiente igual de los pacientes diabéticos, que aquí a veces ya hemos hablado de ellos, de que incorporen efectivamente su ración de pan en todas sus comidas y en su día a día. Sí que es cierto que con mayor control quizás que otras personas, pero que nos acostumbremos a tomarlo. Y, hombre, yo siempre defiendo, aunque por kilocalorías aporta lo mismo, que siempre intentemos consumir todo aquello que sea integral, ¿de acuerdo? La fibra tenemos que reconocer que es muy beneficiosa, ya no solamente por regular el tránsito intestinal, que para la prevención de ciertas enfermedades es igualmente muy importante, sino por todo el contenido en vitaminas y minerales que esa fibra lleva y que muchas veces no podemos llegar a conseguir a través de otros alimentos. Por tanto, vamos a animar a toda la gente a tomar productos integrales, porque lo integral no está rendido con lo rico. O sea, cada vez nos vamos encontrando productos integrales, panes integrales, ahora mismo en el mercado, que están súper buenos, están muy bien elaborados y la verdad que da gusto tomarlos. Que da gusto tomarlo y encima sí, son mejores. Y encima son más beneficiosos. Bueno, pues todo el mundo, ventajas por todos los sitios. Siempre, no de modo excesivo, pero un poquito de pan en cada comida, nos dice nuestra nutricionista que es más que recomendable. Y eso nosotros lo estamos difundiendo, que nos encanta el pan artesano, que no es el mismo que el pan industrial. El artesano es el que debemos comer porque es el rico, el bueno, como dice ella, rico en nutrientes, rico, más bajo en grasas. Más bajo en grasas, efectivamente. Bajo en sal, igualmente. Tenemos que estar muy pendiente cuando hablamos también de los panes industriales, ya no solamente por la cantidad de grasa que pueden llegar a tener, sino por la cantidad de sal. O sea, estamos hablando de que un exceso de sal en nuestra alimentación a la larga favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la sal que consumimos en el día a día es una suma de la sal contenida en los alimentos que tomamos más la sal que echamos a nuestras propias elaboraciones. De tal forma que si nosotros
nosotros ya echamos sal a nuestras comidas, como es lógico, luego si tomamos en el resto de alimentos más cantidad de grasa, más cantidad de sal de la cuenta, perdón, la cantidad total de sal en nuestra ingesta al día suele ser mayor de lo recomendado. Y sí que es cierto que en los últimos estudios se está viendo que el consumo de sal en la población ha incrementado, pero no por la sal que echamos a la comida, sino por el consumo de los preparados. Entran el mundo artesano del pan artesanal, ¿no? Efectivamente, qué capacidad de elaborar diferentes tipos de panes, cuánta multitud de opciones y de elaboraciones tenemos para disfrutar de este buen alimento que es tan común en nuestra gastronomía. Es una sola, en la misma materia prima, pero se puede consumir de muchísimas formas. Efectivamente, tiene una versatilidad alucinante, se puede, como estamos viendo, con aceite, con especias, con lo que se quiera, de todo, con queso, manchego, con lo que se quiera se puede realizar. Nutricional, y ahí estaremos hablando de diferentes propiedades del pan blanco, que es en general del que hemos hablado, que estos panes tan enriquecidos, por así decirlo, que está elaborando esos chicos. Esther, me gustaría preguntarte, ya que te tenemos aquí, ¿se pueden realizar diferentes platos, ahora que se acerca más o menos la hora de comer, utilizando el pan como elemento base, ¿no? Efectivamente, ya hemos dicho antes que bueno, una sopa castellana lleva nuestro pan. Ahora ¿el pescado también se puede utilizar? El pescado, nosotros en casa hacemos una receta que es muy curiosa y además que la hacemos siempre para Navidades, y es la lubina, en vez de hacerla a la sal, como mucha gente la hace, lo hacemos al pan. ¿Lubina al pan? O sea, elaboramos nuestra masa de pan y empaquetamos la lubina dentro de ese pan y lo metemos al horno. Es un proceso un poco más laborioso, más entretenido, tiene que estar delicioso, pero se queda súper rico y te puedes comer el pan. O sea, que ya tenemos el pan hecho encima. Totalmente casero. Oye, pues totalmente casero y desde luego que muy rico y muy nutritivo. Nos vamos a ir ahora a Guadalajara porque desde allí nos llama Mercedes. Buenos días, Mercedes. Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Primero, daros la enhorabuena por el programa que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Y espero no perdérmelo esta tarde, que será interesante. Seguro. A ver, yo quería comentar que existen todavía panaderías donde vamos a por el pan, cogen dinero y pan, dinero y pan. ¿Y qué quiere decirnos? ¿Me explico? Pues hombre, el dinero es un foco de infección, ¿no? Hombre, pero se cuidan los detalles, ¿no? Se emplean guantes. No, en algunas todavía no. Entonces, era para decir, pues eso, pues lo que nadie ha dicho, y yo pienso que... Bueno, Mercedes, serán las mínimas. Pero está muy bien que usted como consumidora que es... Bueno, pues está muy bien que lance ese mensaje, pero sí que es verdad que todo tiene, ¿verdad, Esther? Si no me corriges, todo entonces tiene su... no se ponen un guante, a lo mejor cogen una bolsa de plástico, se la quitan, pero cogen el dinero. Y luego vuelven a caer en la tentación de coger el pan habiendo tocado el dinero. Bueno, Mercedes, pero para eso es como para todas las cosas. Uno sabe dónde debe de ir y debe de comprar. Pero porque me lo encuentro en el pan, en carnicerías, en pescaderías. Al manipular alimentos hay que tener unas ciertas condiciones higiénicas. Pero creo que todo el mundo somos suficientemente inteligentes como para saber dónde ir y dónde no ir. Pero las hay todavía. Las hay, pero como en todas las cosas. Claro que sí, Mercedes. Tomamos nota de ese consejo, de ese comentario, y nosotros continuamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Es lo que dice ella, pero siempre se pulen al máximo todos el tratamiento, la manipulación de los alimentos es algo muy importante y la gente utiliza guantes, lo hacen con papel, siempre para que todo esté en orden. De hecho, me consta que en todas las panaderías todos los requisitos y todos los controles sanitarios que hacen son muy rigurosos, de tal forma que siempre hay alguna persona de la Consejería de Sanidad que va a estos centros de alimentación para hacer sus controles, sus revisiones y sus inspecciones para ver que todo está en norma. Sí, que podría ser eso, pero vamos, las mínimas, porque siempre cuando son manipulación de alimentos se tiene un cuidado muy particular, porque evidentemente el consumidor lo compra, pero el consumidor lo consume. Eso es. Así que hacer eso, pero bueno, lanzamos ese mensaje para que son las minimísimas. Bueno, Esther, qué impresionante el pan, el abanico de opciones que hay. Estamos totalmente salivando, tenemos aquí los dientes con colmillos. Sí, hubiéramos cambiado a tu compañero y nos hubiéramos ido a calle nosotras allí a hacerlo en directo. Encantar de la vida. Juan Pedro, luego estaremos con él para ver cómo sigue, porque desde luego que él está en el lugar más indicado. Está disfrutando muchísimo. Pero bueno, aquí desde el plató, no obstante, estamos nosotras intentando dar toda la información posible a todos los espectadores y bueno. La
información de los valores positivos y nutritivos que tiene el pan. Pero como decimos, el mejor, el pan artesano, el pan que se hace día a día los mejores profesionales y mejores cualificados. Porque no es lo mismo, lo hemos dicho durante toda la entrevista con Esther Dorado, nuestra nutricionista, que el pan artesano es el pan que se debe comer, evitando así los industriales, aunque resulte mucho más cómodo. Yo creo que estás conmigo totalmente, Eso es. ¿no? Creo que el mensaje desde aquí ha quedado muy claro. Vayamos a las panaderías de siempre, aumentemos el consumo del pan artesano y bueno, vamos a intentar que el consumo de panes industriales sea por un momento un poco más puntual, más ocasional o incluso directamente no llegar a consumirlo. Recordamos también que nuestra nutricionista dice que el pan debe consumirse en todas las comidas, siempre con porciones pequeñas, ¿no? 40 gramos, comentaste. Sí, hemos hablado que al final del día entre 120 y 150 gramos de pan por persona. Bueno, pues o sea, que una sería como cantidad... una barra para una pareja, porque una barra viene pesando entre 250 a 300 gramos de pan. Pues media barrita de pan y luego recuerden comer y siempre hacer ejercicio para mantener la dieta y que sea equilibrada y que todo lo que se ingeste un poquito de más, bueno, pues luego también se ayuda a perderse, efectivamente, ¿no? que así bajemos las pequeñas kilocalorías que a veces metemos de más. Pero el pan es un producto de toda la vida, que lo hemos venido escuchando a lo largo de este programa. La gente que nos ha llamado y que usted puede seguir haciéndolo al teléfono 925 28 87 91 para que nos cuente cómo ha evolucionado el consumo de pan o usted, cómo comía el pan de antes, cómo lo come de ahora, qué añora, qué no, si le gusta hacerlo en casa, porque nos lo decía ella, que es una opción que pueden hacer y pueden plantearse amasar y ponerlo en el horno y riquísimo. Bueno, Esther, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí. Hemos aprendido tanto, bueno, como cada vez que vienes aprendemos muchísimo, nos encanta. Aquí seguiré ayudándoos y compartiendo estos ratos con vosotros. Pues Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros.